Ok, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Estaba viendo la plataforma y eh, no todos subieron el laboratorio. Hay 3 personas, no sé si es que no asisten. Germán Alejandro, Roberto Antonio y alguien que dice 1571. No sé si no asisten, ya se retiraron de la asignatura o ustedes no los conocen. Pues Germán, yo sí he escuchado que lo menciona Eli. Pues pero no subió el laboratorio. No sé si se lo habrá mandado directamente a él, pero entonces vamos a esperar porque inclusive yo le pregunté al ingeniero que cuáles eran las actividades que había que tomarlas en cuenta para ponderar en el laboratorio, para calificarlas y subirlas a la plataforma, pero no me ha respondido en el transcurso del día. Voy a esperar mañana, porque sí, para subirle las notas, ¿verdad? Para calificarlo y que ¿cómo se llama? Y que les aparezca ya la nota, esperaría yo ya la otra semana, con los promedios que se deben de tomar en cuenta según las actividades, porque no sé, como les digo, no sé qué actividades, solo vi que el examen valía 5 puntos, pero no sé cuáles actividades hay que promediarles para la nota de laboratorio. Pero igual vamos a esperar. ¿Cómo sintieron el examen? Yo lo vi, vi lo que les había colocado el ingeniero, pero ustedes, ¿cómo lo sintieron? Pues Inge, buenas tardes. En lo personal yo siento que estuvo, es lo que habíamos visto y ya lo habíamos practicado bastante, así que yo siento que sí estaba ahí algo accesible. Algo accesible, algo fácil. Ok, Sí. ya vamos a ver cómo lo han resuelto. Bueno, eh, el día de ahora se inicia ya con el tema de estructuras condicionales. Entonces, vamos a ver un poco sobre este tema. Entonces, tenemos allí, ¿verdad? Algunas aseveraciones que hay que tomar en cuenta para este tema. Y la primera dice pues que cuando el programador desea especificar 2 caminos alternativos en un algoritmo, se deben de utilizar lo que son las estructuras de decisión. Entonces recordemos, ¿verdad? Que las estructuras de decisión en realidad son situaciones que nosotros ponemos o utilizamos o realizamos en el día a día. Lo que sucede es que nosotros ya lo hacemos en una forma pues un poco más como directa, ¿verdad? No andamos pensando tanto para poder realizar algunas situaciones. Y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van a salir de su casa, ustedes deciden qué ropa o qué atuendo, qué es lo que se van a poner, ¿verdad? Para poder salir de la casa. Ahí ustedes toman una decisión. Cuando ustedes, por ejemplo, vinieron a estudiar acá a la universidad, ustedes tomaron otra decisión. Eh, y así, ¿verdad? Ustedes van realizando o van ejecutando o van haciendo diferentes decisiones en lo que es el transcurso pues, de su vida personal, de su vida profesional.
pero en lo que se refiere a la programación, pues estas decisiones nosotros tenemos que irlas como formando, como estructurando, dándole como cierta forma para que la computadora la entienda, porque esa es la finalidad, ¿verdad? Que la computadora comprenda algunas tomas de decisión que se deben de ir colocando o que se deben de ir realizando dependiendo de lo que nosotros necesitemos que haga el programa o que ejecute el programa. Entonces, una estructura de decisión pues se dirige el flujo de un programa en una cierta dirección de entre dos posibles en función de un valor booleano. Ustedes han estado trabajando con las estructuras secuenciales. Entonces, en las estructuras secuenciales, una acción va seguida de la otra. Allí no hay como ninguna bifurcación o no hay alguna forma en que el flujo pues tome otra dirección. En cambio, en las estructuras condicionales sí. El flujo de la información o la secuencia que se debe de llevar en ir realizando ciertas acciones, pues van a depender de algo que ustedes definan. Entonces, a eso se le va a llamar una decisión. Y esa decisión pues va a tomar un valor booleano. Este valor booleano va a ser o falso o verdadero, dependiendo del resultado de esa decisión que ustedes coloquen para que el programa pues decida, ¿verdad? O el usuario que esté ejecutando ese programa decida qué acción o qué es lo que debe de realizar. En lenguajes de programación, la estructura condicional es o se define o se escribe con la palabra if-else. If es traducido, ¿verdad?, al español, sí. O sea, si tal cosa se cumple o si tal cosa no se cumple, va a hacer esta acción. Si no, que es el equivalente al else, si no, va a ser otra acción o otra serie de acciones. La cláusula else en esta estructura es optativa. ¿Por qué es optativa? Porque no siempre ustedes van a definir alguna acción si no se cumple la condición. Entonces, van a haber situaciones donde si la condición no se cumple, simple y sencillamente no va a hacer nada el programa, sino que va a seguir su secuencia según como ustedes la hayan estructurado. Pero van a haber algunos momentos en que si la condición no se cumple, ustedes pueden definir que realice otra acción, ¿verdad? Pero eso va a depender de cómo estemos haciendo el programa o lo que el programa nos esté pidiendo en realidad poder hacer. Entonces, dentro de las estructuras condicionales existen tres tipos básicos. Las simples, que es la que yo les mencionaba, que ustedes dicen o especifican una condición, si la condición se cumple, pues hace tal cosa, si no, pues no hace nada. Las dobles, que es la que ya lleva incluido el else. Entonces, si se cumple la condición, hace cierta acción. Si no se cumple, entonces ahí entra el else o el si no. Si no se cumple, pues hace otra acción. Y las múltiples. Las múltiples puede ser una combinación de varios if anidados. Puede ser que ustedes así estructuren las condicionales múltiples, o también puede ser que utilicen otro tipo de estructura, le vamos a llamar así, que nos sirve para poder ir colocando más de una condición. Y esa estructura es el case o el caso. Entonces, esa estructura por lo general se utiliza para cuando nosotros diseñamos menús.
En el menú, recuerden como que estuviéramos en un restaurante, ¿verdad? O inclusive en un supermercado. Nosotros tenemos varias opciones para poder elegir. Entonces, digamos, esa situación que se nos presenta en la vida real, nosotros en la programación lo podemos plasmar mediante la estructura condicional múltiple, que es una de las estructuras que vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos la forma en cómo se componen las estructuras condicionales simples. Estas estructuras, pues, en pseudocódigo, su forma de escribirse es de esta forma. Se coloca la palabra sí. Algo que deben de tener en cuenta es que la palabra sí, la palabra entonces y la palabra fin sí son requisitos que debe de llevar en el momento en que ustedes están realizando su pseudocódigo. ¿Por qué? Porque recuerden que el pseudocódigo es como el equivalente o como la traducción a cualquier tipo de lenguaje. Entonces, la palabra sí, la palabra entonces y la palabra fin sí deben de ir necesariamente dentro de la estructura que ustedes van a definir como una condicional simple. La condición, pues esa ustedes la pueden elaborar mediante la comparación de dos variables, mediante, por ejemplo, si el resultado de algo que ustedes han hecho anteriormente es un valor booleano, entonces, si el resultado de esa operación fue un valor verdadero, entonces acá ustedes solamente colocarían la variable donde tienen almacenado ese valor. Si no, pues también pueden elaborar condiciones como, por ejemplo, así como ustedes lo colocaban en los diagramas que estuvieron realizando de los ejercicios. Por allí vi a alguien que decía que si todavía hay pan, decía, o si todavía hay sándwich, puedo continuar comiendo, puedo continuar mordiendo, algo así creo que estaba en uno de los ejercicios que ustedes estuvieron elaborando con el ingeniero. Entonces, esa es una condición, ¿verdad? Mientras, bueno, si todavía ustedes tenían, digamos, cierta cosa, o si todavía ustedes podían tener cierta, digamos, cierta cantidad, entonces iban a realizar una instrucción o iban a realizar unas instrucciones, ¿sí? Pongámoslo en un ejemplo práctico. Si yo tengo dinero, ¿sí? Si yo tengo dinero, entonces puedo comprar un par de zapatos, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición? Tener dinero. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si la condición se cumple, si la condición es verdadera? Voy a comprar zapatos. Entonces, así es como ustedes van a ir estructurando lo que son las condiciones o las estructuras condicionales y las estructuras condicionales simples. El diagrama de flujo es el que ustedes tienen aquí a la par. La condición, que es lo que va acá entre el símbolo de menor y mayor, es lo que va a ir dentro de del rombo, de la figura del rombo. Este sí, bueno, en los diagramas de flujo, tienen que ir dos bifurcaciones. Una para saber qué es lo que va a hacer si la condición se cumple, y la otra para saber qué va a hacer si la condición no se cumple. Si bien es cierto, estamos en una condición simple, ¿verdad? En el pseudocódigo ustedes ven que no tiene ninguna acción o ninguna instrucción que hacer si la condición no se cumple. Sin embargo, en el diagrama de flujo, aunque nosotros acá en el pseudocódigo no coloquemos nada a realizar si no se cumple la condición, aquí siempre tiene que ir esta línea, porque esa es la estructura que debemos de cumplir en el diagrama de flujo,
que si se cumple la condición, él va a hacer algo. Si no se cumple la condición, pues él va a venir, va a seguir con su secuencia, va a llegar a un conector y va a seguir con el flujo del programa. ¿Sí? Entonces, es diferente, ¿verdad? En realidad el pseudocódigo cambia un poquito cuando nosotros ya hacemos el equivalente en el diagrama de flujo. Entonces, estas son las condiciones simples. Ahora veamos las condiciones dobles. Las condiciones dobles o las estructuras condicionales dobles son las que me van a permitir realizar dos acciones en base a una condición. En la anterior, yo solamente realizo una acción, que es la que está acá, que es la que se ha colocado como instrucción. En la estructura condicional doble, no. Yo tengo dos acciones que hacer. Si se cumple, yo voy a hacer esta parte de acá. Si no se cumple, voy a hacer esta parte de acá. Entonces, en el pseudocódigo se representa de esta forma, ¿verdad? Ya se le aumenta, en comparación a la estructura simple, ya se le aumenta el si no, y seguido del si no va una instrucción o un grupo de instrucciones que podemos realizar si no se cumple la condición. Entonces, poniendo el caso o el ejemplo que tomamos, si yo tengo dinero, entonces compro zapatos. Si no, no compro zapatos, ¿verdad? Entonces, allí tenemos un ejemplo de cómo se puede ir estructurando una condicional doble. Y acá tenemos como la explicación. La palabra sí indica el comando de comparación. O sea, cuando nosotros en el pseudocódigo veamos un sí, en ese momento nosotros sabemos que vamos a entrar a una condición. Si va a ser condición simple, pues lo va a definir, ¿verdad? La secuencia de instrucciones que van a continuar después del sí, sí va a ser doble de igual manera. Pero el sí, con el sí que yo vea, yo tengo que identificar que esa ya es una estructura condicional. Luego va la condición. Acá indica la condición a evaluar. O sea, aquí es donde nosotros vamos a colocar qué es lo que nosotros queremos verificar en ese momento. Luego va la palabra entonces. Entonces dice precede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Lo que les mencionaba anteriormente, la palabra sí, la palabra entonces, la palabra si no y la palabra fin sí son obligatorias dentro de las estructuras condicionales dobles. Eso tiene que ir necesariamente para que el programa nos comprenda que nosotros estamos en ese momento evaluando cierta condición. Luego dice instrucciones. Las instrucciones son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición. ¿Por qué cuando se cumple o no? Porque si se cumple, yo voy a hacer esta serie de instrucciones. Si no se cumple, voy a hacer esta otra serie de instrucciones. El si no, dice, precede a las acciones a realizar cuando no se cumple la condición. Dependiendo si la condición es cierta o falsa, se pueden realizar una o más acciones. Entonces, tengamos muy presente esto, muy claro esto. Si la condición se cumple, él va a hacer esta serie de instrucciones y se va a salir del sí y va a continuar con el resto de instrucciones que estén afuera del fin sí. Si la condición no se cumple, él va a venir acá. Al si no, él no va a hacer esto, él va a venir acá a esto y va a realizar esta segunda serie de instrucciones y se va a salir, bueno, después que haya hecho, ¿verdad? Lo que nosotros le hayamos colocado en estas instrucciones, él se va a salir de la condicional y va a continuar con el resto de instrucciones o el resto de acciones que nosotros le hayamos colocado, siguiendo la secuencia del flujo. Entonces, esta es la segunda estructura condicional. Tenemos, bueno, acá está el diagrama de flujo.
del equivalente, ¿verdad?, a la estructura condicional doble. Entonces, si se recuerdan, en la estructura condicional simple teníamos que si la condición se cumplía, hacía una serie de tareas que iban a depender si la condición era cierta. Si no, pues simple y sencillamente se salía al flujo de la condicional y continuaba, ¿verdad?, con el resto de acciones. Pero como acá ya estamos colocando una condición doble, acá, aparte de que él va a hacer o que nosotros tenemos que plasmar las tareas que vayamos a realizar, si la condición es verdadera, también tenemos que colocar una secuencia o un flujo para aquellas acciones que vamos a realizar si la condición es falsa. O sea, si la condición no se cumple, él tiene que venirse acá al lado, ¿qué sería? Al lado izquierdo del rombo y realizar las acciones, realizar las tareas y luego continuar con el flujo a donde cierra la estructura condicional y continuar, ¿verdad?, con el resto de instrucciones que nosotros declaremos dentro del diagrama. Entonces, por lo general, el flujo dentro de una condición hacia la derecha es si se cumple la condición, hacia la izquierda es si no se cumple la condición. Eso es como un estándar que existe dentro de los diagramas de flujo. No solamente para el área de informática, también cuando ustedes están realizando, cuando les piden realizar diagramas de procesos, el flujo de información, entonces también se suele utilizar esa forma. Hacia la derecha es el sí y hacia la izquierda es el no. Entonces, acá tenemos la estructura condicional doble. Luego, las estructuras condicionales múltiples. Entonces, las estructuras condicionales múltiples es como unir las estructuras simples con las estructuras dobles. ¿Por qué? Si se fijan en la parte del pseudocódigo, siempre, ¿verdad?, abrimos un sí, establecemos una condición, definimos qué instrucciones o qué acciones se van a realizar si la condición se cumple. Si no se cumple la condición, abrimos un si no y volvemos a abrir otro sí. Volvemos a abrir otra condición. Entonces, establecemos otra condición, ¿verdad? Realizamos una serie de instrucciones si la condición se cumple y si no, pues volvemos a abrir y así vamos abriendo y abriendo y abriendo más estructuras condicionales. A estas, cuando nosotros realizamos este tipo de estructura, por lo general se le llaman estructuras condicionales anidadas, porque una va dentro de la otra. Entonces, aquí sí quiero aclararles, no necesariamente tiene que ir un sí no. Puede ser que ustedes no, o el programa que ustedes están resolviendo no lo necesite. Entonces, por ejemplo, acá puede ser que no exista un sí no, sino que un fin sí. Y allí se va a cerrar la secuencia de esta estructura condicional múltiple. Pero eso, les repito, va a depender de la solución que se esté buscando en ese momento. Entonces, sin embargo, podemos ir incluyendo. Bueno, van a existir algunos programas pues que van a necesitar que ustedes utilicen estructuras condicionales múltiples. También hay programas, al principio cuando uno comienza a programar, tiene la costumbre de realizar estas estructuras condicionales múltiples, pero a medida que ustedes vayan tomando experiencia en la parte de análisis,
de análisis de resolución de problemas, ustedes van a ir viendo que posiblemente, no es de que siempre, posiblemente estas, digamos, estas condicionales múltiples puedan unirse en una sola. ¿Cómo se puede hacer eso? Mediante el uso de los operadores lógicos, mediante el operador y, mediante el operador o mediante el operador de la negación. Por lo general, en programación se utiliza el y el o. La negación es bastante raro que se utilice en el diseño de programas, pero existe, ¿verdad? Pueden ustedes utilizarlo. Entonces, como les digo, esta serie de condicionales anidadas va a haber o van a haber situaciones, se les van a presentar situaciones que ustedes las pueden unir en una sola. No necesariamente tienen que ir así en cascada. Puede ser que ustedes las puedan unir siempre y cuando utilicen el operador correcto, el operador que en realidad les va a brindar la solución correcta. Entonces, pero eso se va a ir viendo más adelante. Entonces, el diagrama de flujo quedaría de esta forma. Acá se ha hecho en una forma vertical, ¿sí? Hacia abajo, digamos, la acción de no cumplirse la condición va hacia abajo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes también la pueden colocar apuntando hacia la izquierda. Colocan la línea del flujo hacia la izquierda, colocan la palabra no y luego abren, ¿verdad? Nuevamente el rombo para establecer la misma condición. Siempre teniendo cuidado que el flujo siga la parte lógica, ¿verdad? Siga la secuencia que se ha establecido para poder ir evaluando o para poder ir desarrollando dicho programa. Entonces, es bastante, como les dijera, es bastante poco usual que vayan ustedes a estructurar condiciones de esta forma. Pero, sin embargo, pues se les presenta la alternativa, ¿verdad? Para que ustedes la tengan presente si en algún momento pues necesitan hacer uso de ella. Luego, yo les mencionaba que las estructuras condicionales múltiples tienen una forma especial de representarse. Tenemos esta, que es, digamos, la más común y corriente, pero también tenemos esta otra, que se llama en caso de, o el case. Ustedes lo van a conocer en programación como el case o como el caso. Entonces, la forma en cómo se representa esta estructura es así, como que fuera una araña. ¿Sí? Y la condición se coloca en la parte de arriba y luego se van delimitando las diferentes opciones o las diferentes alternativas que se pueden presentar para esta condición. Acá no es de que si se cumple, pues hace esto, si no se cumple, hace esto, no. Acá es, por ejemplo, la condición podría ser, por ejemplo, podría ser la condición comprar un par de zapatos. Yo insisto con la compra de pares de zapatos. Me gustan mucho los zapatos. Entonces, comprar un par de zapatos. Entonces, ¿de qué color? ¿Sí? Tenemos la opción 1, color negro, la opción 2, color café, la opción 3, color rojo, la opción 4, color verde, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, en esos casos, para ese ejemplo, es que se utiliza este tipo de estructura. Lo que yo les mencionaba es que este tipo de estructura se utiliza sobre todo en los menús, cuando ustedes vayan a realizar menús. Recuerden que, por ejemplo, en un menú tenemos, por ejemplo, si nos vamos a un menú de mantenimiento de cualquier aplicación. Entonces, en ese menú ustedes pueden tener en la opción 1
el agregar nuevos registros. Eso quedaría en esta parte de acá, agregar nuevos registros. En la opción 2 podría ser modificar o cambiar, ¿verdad? Ese registro. La opción 3 podría ser eliminar, ¿sí? O borrar ese tipo de registro. En la opción, digamos, 4 podría ser, ¿qué? Imprimir, por darles un ejemplo, imprimir. Y así podemos seguir llevando todas las opciones dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Un ejemplo también típico en este tipo de estructura sería cuando ustedes, por ejemplo, están en un sistema y en el sistema ustedes le dicen al usuario que va a digitar o que va a ingresar el día, ¿verdad? El día que necesita registrar en ese momento. O sea, nosotros sabemos que los días van de lunes a domingo o de domingo a sábado, como ustedes lo quieran ver. Entonces, allí ya tenemos identificado todos los valores posibles que puede tomar esa entrada. Entonces, ¿qué hacemos o qué se hace cuando ustedes están trabajando en ese tipo de programas? Se le pide al usuario pues que digite una letra y ustedes definen la letra que va a ingresar el usuario, porque así, por ejemplo acá, si la letra, aquí la expresión sería letra. Ahora, en la opción 1, si es la L, él va a escribir la palabra lunes. Si la letra es M, puede escribir o va a escribir la palabra martes. Para miércoles, como la letra es la misma, ¿verdad? Ustedes pueden definir otra letra para que escriba la palabra miércoles y así sucesivamente hasta completar todos los días de la semana. Entonces, esa es un ejemplo de cómo se puede utilizar este tipo de estructura. Entonces, esto es en el diagrama de flujo. Ahora, en la parte del pseudocódigo sí va un tanto diferente a cómo se había estado viendo en las condicionales simples o dobles. Acá, acá, entonces, lo que les mencionaba, la expresión va acá, ¿verdad? En caso de, es una palabra reservada. Si es una palabra reservada para este tipo de estructura, entonces, en caso de haga o hacer, ¿verdad? Va a depender de la forma en cómo coloquen ustedes el pseudocódigo, caso, caso. Aquí van todas las opciones que puede tomar esta expresión. Luego, esto de el símbolo de menor y de mayor, esto es opcional. En realidad, cuando ustedes ya estén trabajando con esta estructura, si el valor de la expresión es un valor numérico, ustedes solamente van a escribir caso, digamos que el valor puede ser 1, ustedes van a colocar el 1, 2 puntos y luego la serie de instrucciones. Si es, por ejemplo, el valor 2, siempre hablando de valores numéricos, van a colocar la palabra caso, luego el número 2, los 2 puntos y luego la serie de instrucciones o acciones que ustedes van a realizar. Eso es en el ejemplo que fuera el resultado de la expresión fuera un valor numérico. Si es un valor alfanumérico, o sea, que lleva letras o números, entonces el valor o el resultado de la expresión ustedes lo van a colocar entre comillas. ¿Sí? Por ejemplo, si el evaluar la expresión puede tomar el valor de la palabra lunes, entonces ustedes van a escribir caso, entre comillas, lunes, 2 puntos. Y así, ¿verdad? Para cada una de las diferentes opciones. Entonces, esta es otra, ¿verdad? Tipo de estructura condicional que ustedes van a trabajar en cualquier lenguaje de programación que ustedes trabajen. Estas son las estructuras condicionales que existen. La diferencia va a ser en la forma en cómo se escriben, ¿verdad? En cómo se van a escribir cada una de las instrucciones.
Entonces acá tenemos un ejemplo. El primer ejemplo utilizando estructura condicional. Dice, realizar un algoritmo en donde se pide la edad del usuario. Si es mayor de edad, debe aparecer un mensaje indicándolo. O sea, que si la persona tiene más o es igual su edad a 18 años, hay que mandarle un mensajito que diga que es mayor de edad. Esto hay que expresarlo, dice, en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Entonces, en el pseudocódigo comenzamos, ¿verdad? Colocamos la palabra inicio y colocamos la palabra fin, porque es la forma en cómo nosotros vamos a delimitar el inicio y el final de nuestro programa. Luego, como tenemos que definir el tipo de variable o las variables que vamos a utilizar en este programa o en este pseudocódigo, entonces para el ejercicio en realidad solamente necesitamos la variable edad, porque es lo único, ¿verdad?, que nos está solicitando el programa, nada más la variable edad. Entonces, la edad la vamos a definir como un tipo de dato entero, ¿verdad? No lo vamos a definir como un tipo de dato real. ¿Por qué? Porque la edad, si bien es cierto, ustedes no mantienen una edad exacta todo el tiempo, ¿verdad? Sino que se va incrementando en meses, días, horas, segundos, milisegundos y todo lo demás. Lo típico, ¿verdad?, es que cuando a mí me preguntan la edad, yo digo 40, 50, 60 años. No digo, fíjese que tengo 34 puntos y tantos meses, tantos días, no, ¿verdad? Entonces, la definimos entonces como un valor entero. Luego de haber definido la variable en la que vamos a guardar o vamos a almacenar el valor de la edad, escribimos la siguiente sentencia. Y en la siguiente sentencia lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje al usuario para que él sepa qué es lo que me va a ingresar, qué valor es el que yo le estoy pidiendo a él que me ingrese. Entonces, eso lo hago como mediante la instrucción escriba y entre comillas va el mensajito que yo quiero que a él le aparezca en pantalla. Entonces, ¿cuál es el mensajito? Pues, ¿cuál es tu edad? Ahí le estoy pidiendo a la persona, al usuario, que me ingrese por teclado la edad. Luego, escribo la siguiente instrucción, que es lea edad. Con lea, yo lo que hago es que a la máquina le estoy diciendo, mire, en la variable edad, yo voy a almacenar el valor que el usuario me está ingresando, el valor que él me está escribiendo. Entonces, y allí yo ya lo voy leyendo, ya lo voy guardando en la variable edad para poder luego venir a la comparación. Y digo, si lo que tengo en la variable edad es mayor o igual a 18, entonces yo voy a mandar un mensaje mediante la instrucción escriba y el mensaje va a ser, eres mayor de edad, porque es lo que me está pidiendo el ejemplo, lo que me está pidiendo el ejercicio. Y ese mensaje lo voy a escribir entre comillas, ¿verdad? Porque es un mensaje. Si yo le dijera al programa, mire, yo quiero que aparte que me diga que es mayor de edad, que me escriba la edad, ¿verdad?, que él ha ingresado. Entonces yo a este mensaje le agregaría otro escriba y en ese otro escriba colocaría la variable edad. Pero esta variable ya iría sin comillas. ¿Por qué? Porque no es un mensaje, es una variable. El valor de esta variable es la que yo necesito que se escriba y que le salga a pantalla al usuario. Luego, como solamente eso tengo que hacer, solamente esa acción es la que me ha pedido el programa que haga, yo escribo la palabra fin sí. Con eso yo estoy cerrando mi condición. Y luego esta instrucción que está acá, escriba fin del algoritmo, en realidad eso no es necesario, pero es como una orientación para ustedes si en este momento nosotros ya estuviéramos utilizando un programa
Entonces, allí a ustedes les saldría este mensajito que ya finalizaron o ya se finalizó la ejecución de ese programa. Ahora, el equivalente en el diagrama de flujo. Dentro de una especie como de rombo, ¿verdad? Va la palabra inicio. Y de la misma forma la palabra final, porque ahí es donde delimitamos el inicio y el final del diagrama de flujo. Luego, en un rectángulo, colocamos la declaración de la variable que nosotros vamos a utilizar para solicitar la edad. Entonces, va igual, edad, 2 puntos, entero. Luego de eso, como vamos con una impresión, entonces la impresión se representa como que fuera una hoja de papel rasgado. Y dentro del símbolo de impresión solamente coloco el mensaje como tal. No coloco el escriba, porque el escriba es el equivalente del símbolo, ¿verdad? Luego voy a leer la variable edad. La variable edad la identifico con esta especie de rombo, ¿verdad? Y dentro del símbolo coloco nada más la variable. Si yo tuviera la necesidad de leer, aparte de la edad, otra variable, entonces yo la colocaría siempre dentro de la misma figura, separada con coma, ¿sí? Separada con coma. Entonces, así podría ir yo haciendo la lectura. Luego pasamos a la condición. La condición en realidad es edad mayor o igual a 18. Esa es la condición que yo estoy o debo de evaluar. Entonces, esa condición es la que voy a poner dentro del rombo. Edad mayor o igual a 18. Si la condición se cumple, este flujo que va acá es el equivalente al entonces. Si la condición se cumple, entonces yo voy a escribir eres mayor de edad, que es lo que yo tengo acá. Y sin la palabra escriba, ¿verdad? Porque dijimos que eso es el equivalente al símbolo. Como no tiene una acción, si no se cumple la condición, entonces yo saco el flujo, ya sea de acá, de esta parte del rombo, o la puedo sacar de acá, como ustedes lo quieran hacer, siempre va a estar correcto. Si la sacan de acá, pues se viene así y continúa con el flujo a llegar a este conector. Entonces, luego sale del conector y se va a escribir, ¿verdad? O a imprimir la oración fin del algoritmo. Y luego termina el flujo del programa que se estaba haciendo. Entonces, si visualizan ustedes el diagrama o la secuencia, pues va, entre comillas, se podría decir, ¿verdad? Va en una forma secuencial, algo parecido a lo que han estado ustedes viendo, pero la diferencia es que ya involucramos condiciones y dependiendo de si la condición se cumple, pues agarra, digamos, un flujo, o si no, pues agarra otra secuencia del flujo. Entonces, esta es la forma en cómo se elaboran los programas tomando en cuenta condicionales. ¿Pregunta? Por mi parte, no. Ok. Y ¿Alguien en más? el anterior, en caso de, no sé si entendí bien, pero como que dijo que no era necesario lo de los guiones. Lo de los, Guiones en caso de. ¿cuáles guiones? En el principio del pseudo. Acá. ¿Sí? O siempre tiene que ir con guiones en caso de. No, eso no. Aquí es sin los guiones, perdón. Acá es sin los guiones. Aquí va así, en caso de,
sin el guión, ¿verdad? Allí sí fue error igual que acá, fin caso. Es que bueno, el fin caso no, es que es parecido al fin sí. En el fin sí, quiero ver, Ingeniero, va que así. no se usa con un guión, pero abajo, no sé cómo se llama. ¿Cómo? O sea, cuando termina un fin, cuando obviamente da fin a un sí o al case, se pone un guión bajo, ¿no? Guión bajo. Ajá, o sea, se pone fin, guión bajo, sí. No, esto es, como les dijera, opcional. Ustedes le pueden poner el guión o no se lo pueden poner. No, el guión bajo, no sé si me equivoco, pero creo que lo está asociando con los caracteres que se pueden utilizar a la hora de un correo electrónico o de una variable. ¿Sí? Cuando ustedes declaran variables, no deben de utilizar el símbolo de menor, sino que deben de utilizar el guión bajo, así como usted lo menciona. ¿Sí? Acá no. Aquí es una forma de colocarlo. Ustedes le pueden poner el fin guión sí, fin guión bajo sí, o el fin sí sin guión, todo unido. Pero lo que sí debe de ir es el fin sí. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces sería como nosotros queramos, si lo ponemos está bien y si no, pues también. Si lo ponen seguido, o lo ponen con guión, o lo ponen con el guión bajo, lo que sí que tiene que ir, porque así se delimita de dónde hasta dónde va la condición. ¿Sí? Sí, hoy sí, Sí. gracias. Ok. Sí, es que igual, ustedes en las lecturas que puedan hacer en diferentes sitios de la web, ¿verdad? O inclusive en bibliografía, ustedes van a encontrarlo de una forma o de otra. O sea, lo que interesa es que vaya delimitado desde dónde inicia hasta dónde finaliza la condición, porque digamos que en pseudocódigo, eh, en los programas que son pues para aprender, ¿verdad? A programar o para aprender lógica, porque en realidad no es aprender a programar, la opción es aprender lógica. Entonces allí tiene que irse delimitando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo trasladen a X lenguaje, tienen que delimitarlo también y allí va a ser con otro tipo de sintaxis, la sintaxis que maneje o que haya estipulado el lenguaje en el que ustedes están programando. Entonces, por ejemplo, en Java, el inicio y el final de cualquier serie de instrucciones se coloca con una llave abierta al principio y una llave al final del bloque de instrucciones. Entonces, pero como les digo, cada lenguaje es diferente, o sea, cada sintaxis del lenguaje pues la van a tener ustedes que aprender, pero lo que interesa acá, lo que importa es que conozcan la lógica, ¿verdad? Que conozcan como la metodología que ustedes deben de aplicar en el momento en que estén diseñando sus programas. ¿Preguntas? Inge, ¿Mande?
Aquí vemos dos, bueno, está de hecho tres veces el escriba. En unos está mayúscula y en otros minúscula. ¿Por qué? ¿El qué? El escriba. El escriba. Ah, no. Eso tampoco no es, No ¿qué? significa nada. No significa nada. Es igual que el sí y el fin sí. O sea, tiene que ir la palabra escriba. Es más, en algunos textos, en algunos sitios, ustedes lo van a encontrar como escribir, ¿sí? Otros lo van a encontrar como imprimir. Es lo mismo, es el equivalente. Ah, ok. Es el equivalente. Ahí ustedes, la cosa es que se comprenda, ¿verdad? Que se comprenda en el momento en que ustedes van a escribir, en el momento en que ustedes van a leer, en el momento en que ustedes van a colocar una condición, en qué momento inicia la condición y en qué momento finaliza. Inge decía que las comillas eran Para delimitar un mensaje. y este es el que va a ver el usuario, digamos, ¿verdad? Sí, ese es el que va a ver el usuario. Las comillas significan eso. Ah, Exacto. okay. Cuando no le ponen comillas es porque es una variable, ya sea en escribir o ya sea en cualquier otro momento, pero cuando ustedes no le colocan comillas es porque es una variable, la que ustedes están en ese momento colocando. Es decir, que eso no lo vería entonces la persona, No, ¿verdad? no, Ah, él lo que va a ver es el PROM de la máquina, ¿verdad? Y esperando a que ingresen ustedes un valor. Por eso es que es recomendable antes, pero sí, eso sí, tengan como que tomen esa metodología. Cada vez que ustedes le pidan un valor a la persona que la ingrese por teclado, mándenle un mensaje porque cuando ustedes, por ejemplo, están probando los programas, ustedes ya saben, ¿verdad?, qué es lo que van a ir ingresando en cada momento. Pero si llega otra persona a usar ese programa, no va a tener ni la más remota idea de qué es lo que les están pidiendo. Entonces, eso sí, traten de tomar siempre esa digamos, dinámica. Antes de leer, mándenle un mensaje a la persona donde le digan qué es lo que se va a ingresar en ese momento, para que él sepa qué valor es el que debe de ingresar. Igual, si va a ser un valor, un valor entero, un valor fraccionario, hay que decirle al usuario, mire, ingrese un valor entero, inclusive si ese valor va a estar entre algún rango, pues un valor entero por ejemplo, entre 1 y 100, ¿sí? Entonces, esas cositas sí o las tienen ustedes que ir tomando en cuenta para el momento en que ustedes tienen que ir colocando, ¿verdad? Las sentencias dentro del programa.
Ok, pasemos entonces a la siguiente. Tenemos este otro ejemplo. Dice, se desea escribir un algoritmo que pida la altura de una persona. Si la altura es menor o igual a 150 centímetros, que envíe un mensaje. La persona de altura baja, si la altura está entre 151 y 170, va a escribir persona de altura media, y si la altura es mayor a 171, va a escribir persona alta. Y tenemos allí el pseudocódigo. Tenemos ahí el pseudocódigo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ingresar como dato de entrada? Pues nada más la altura, ¿verdad? Nada más la altura. No tenemos que pedirle nada más al usuario para que lo ingrese. Entonces, definimos la variable altura como de tipo entero. Luego mandamos un mensajito que le diga al usuario o que le indique al usuario qué es lo que va a ingresar. Para este ejemplo, la variable altura puede ser entero o puede ser real, ¿verdad? Porque hay algunas personas pues que no necesariamente miden exacto, ¿verdad? Tienen así como unos centímetros, unos milímetros de más. Entonces, de la parte entera. Entonces, ustedes lo pueden definir también como una variable de tipo real. Yo acá lo he definido como una variable de tipo entero, pero en este caso puede ser real o puede ser entero. No importa con cuál de las dos opciones ustedes elijan. Luego, les decía, mandan un mensajito, cuál es la altura. Luego está la instrucción leer, van a leer la variable altura. Luego de haberla leído, van a comenzar ya con las evaluaciones, digamos, con las condiciones. Entonces, está la primera. Si la variable altura o el valor que yo tengo en la variable altura es menor o igual a 150, entonces va a mandar un mensaje que la persona es de altura baja. Aquí también pueden ustedes tomar en cuenta que cuando le pidan a la persona que ingrese la altura, especificarle si la va a ingresar en metros, si la va a ingresar en centímetros, en qué unidad, ¿verdad? La va a ingresar. Entonces, pueden hacerlo. Eso lo pueden mandar también en un mensaje. Hay que tomar en cuenta que nosotros o ustedes han diseñado el programa, pero ustedes saben la lógica que lleva, la secuencia que lleva cada una de las acciones, pero la persona que lo está utilizando posiblemente no lo conozca. Es la primera vez que lo va a utilizar. Entonces, para eso, pues se diseñan los manuales de usuario, ¿verdad? Los manuales de usuario, pero como aquí nosotros no estamos en ese nivel de programación, entonces es bueno que nosotros vayamos orientando a la persona qué es o cómo es que va a ingresar los valores por teclado. Entonces, cuando ya haya hecho la primera comparación, si esta comparación se cumple, va a mandar un mensaje que diga persona de altura baja. Si no se cumple, o sea, si el valor que nosotros tenemos en altura no es menor o igual a 150, él va a entrar en una segunda opción, y en esta segunda opción de la condición va a volver a preguntar que si la altura es menor o igual a 170, entonces él va a mandar un mensajito que la persona pues es de altura media. ¿Sí? Si se fijan acá, yo voy descartando el hecho de que acá hay veces que las condiciones
se estructuran de diferente forma. Por ejemplo, yo sé que si es menor o igual que 150, pues la persona es de altura baja. Pero si está entre 150 y 170, la persona va a ser de altura media. Entonces, hay algunos que colocan la condición, si altura es mayor que 150 y altura es menor o igual a 170, entonces la persona es de altura media. Esa forma de hacerlo también es correcta. ¿Por qué? Porque ahí lo que están haciendo ustedes es delimitando los rangos entre los cuales se va a catalogar a una persona de altura media. Pero si yo ya sé, en mi primera condición, yo ya evalué que el valor, o yo ya evalué acá, o yo ya descarté que el valor no es menor o igual que 150, por eso es que yo he entrado en este si no, quiere decir que el valor va a ser mayor que 150, pero menor o igual que 170. Entonces, esa condición yo la puedo dejar así, con esta forma, con el menor o igual. No tengo necesidad de colocar la otra parte que les mencionaba. Pero si lo ponen ustedes así, pues no hay ningún problema, está correcto. Luego, si la altura es menor o igual que 170, pues escribe, ¿verdad? O mande este mensajito, persona de altura media. Si no, va a volver a evaluar esta otra condición donde va a nada más tomar la consideración que la altura sea mayor que 170. Entonces va a escribir persona alta. Inclusive, si yo ya sé que acá la persona no es menor o igual que la altura, no es menor o igual de 170, entonces ya no me queda otra opción, que la persona sea alta o que el valor de la altura pues sea mayor que 170. Entonces, esta condición, si bien es cierto, yo se la coloqué acá, pero también la podríamos haber obviado, ¿sí? Porque ya se había evaluado que fuera menor o igual que 170, que estuviera entre 150 y 170, entonces la otra opción es que fuera mayor de 170, ¿verdad? Ya no se debía de haber colocado en realidad esta parte, pero sin embargo, pues yo se la coloqué y si se cumple esta condición, pues va a escribir persona alta. Y luego, cuando ustedes ya hayan terminado de colocar todas las condiciones, empiezan a cerrar los sí. Entonces, este se cierra con este se cierra con este otro se cierra con este, y por último, el fin del pseudocódigo en general. Y tengan otra también costumbre de ir indentando todos estos inicios de los bloques de su programa, porque si no, si todo lo dejan, digamos, justificado a la izquierda, cuando ustedes le quieran hallar la lógica, les va a costar, porque no van a saber a dónde empieza y a dónde termina cada uno de los bloques del programa. Entonces hay que ir tomando en cuenta eso. El ingeniero se los mencionó, creo yo que en la última clase, que debían de considerar, pues, ir colocando, ¿verdad? Las sangrías, creo que así fue como él lo mencionó, las sangrías para tener una mejor ubicación o una mejor orientación de cómo es que está la estructura del programa. ¿Preguntas? Inge, aquí en el último signo
¿Cómo fue que dijo que no era necesario esa altura No, mayor que 170, verdad? esto no es necesario. Esto no es Pudiera, necesario porque usted ya descartó que estuviera en el primer rango, que estuviera en el segundo, y si no está ni en el primero ni en el segundo, pues tiene que estar en el tercero. o sea, no pudiéramos pasar de un Evit solo al escriba, persona alta. exacto, exacto. Pueden obviar el sí, ¿verdad? Pueden obviar esta línea y mandar a imprimir de un solo el mensaje que la persona es alta. Sí. El sino sí se mantiene, ¿verdad? No, este, Tampoco. El sino, este. Ah, el sí no sí. ese sí, ¿verdad? Sí, qué chistoso soy yo. Pero sí, el si no se mantiene. Lo que se quitaría sería la línea del sí, altura mayor que 170, entonces, y este fin sí. Estas dos líneas se podrían quitar. Ok. Ujú. Gracias, Inge, creo que ya. Bueno, ¿alguien más? Ah, lo de la sangría le iba a preguntar también. Esta sí se mantendría, ¿verdad? Así como está en este momento del Sí, script. sí, 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 la sangría sí, solo se haría un poquito más a la izquierda, o sea, En quedaría el en el lugar nivel del sí, este. altura. Ajá, Ujú. Ajá. exacto. Ok, ok. Gracias, Inge. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ok, pasamos a la siguiente. Acá tenemos ya el diagrama de flujo. Entonces, si se fijan, la condición se abre, ¿verdad? Tenemos acá la primera condición, que si la variable altura es menor o igual a 150, si esto se cumple, entonces él va a imprimir persona de altura baja. Si no, el flujo sigue hacia abajo. Les dije que ustedes lo pueden poner hacia abajo o lo pueden poner como que si va a la izquierda, ¿verdad? Entonces, eso no complica nada el proceso. Entonces, si no, pues viene y pregunta directamente. ¿Sí? Acá también ustedes podrían haber colocado este flujo aquí donde va la flecha o la línea del no, traerlo hacia acá, ¿verdad? No que venga directamente a la condición, sino que traerlo a la derecha, que cerrara
acá en un circulito y luego del circulito seguir el flujo y que llegara a la condición. Entonces, lo pueden hacer así. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer de esta forma. Lo único que hacerlo de esta forma, pues, evita el hecho que si él ya pasó y cumplió la condición primera, entonces vuelva o vaya a evaluar el resto de las condiciones, porque ya no tendría sentido, ¿verdad? Si ya él, digamos, ya entró a la primera condición y cumplió con la primera condición, pues lo lógico es que continúe el flujo, pero hasta el final, que ya no vaya a evaluar nada más. Entonces, pero también lo podrían haber hecho así. Entonces, es una forma también correcta de realizarlo, pero no eficiente, ¿sí? Entonces, la forma eficiente es tratar de evitar que se realicen cálculos o se realicen procesos innecesarios en un programa, porque si no, eso hace que el programa se vuelva más lento. ¿Verdad? Hay veces que uno dice, ay, es que el sistema está lento. No, es mentira. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? No, puede ser que el programa que se está ejecutando tenga tantas acciones que realizar que se vuelve lento en su proceso. Entonces, obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a programar, pues los programas son bastante largos y posiblemente pues hayan algunas acciones que nosotros las podemos ir reduciendo, pero eso lo vamos a ir logrando a medida que vayan ustedes practicando, porque esta materia es de práctica. Esta materia es de que ustedes se pongan a realizar ejercicios, a hacer ejercicios, a practicar, a ver cómo les sale, a ver si, ok, ya lo hice, ya me salió, ya me funcionó, ok, está bien, pero ¿qué le puedo mejorar? Entonces, posiblemente existan momentos en que no le puedan mejorar nada, pero van a haber otros casos en que sí, en que ustedes pueden ir como reduciendo el código del programa, haciéndolo un poquito más pequeño, pero siempre que nos dé el resultado, ¿verdad? Que se está esperando. Entonces, en el diagrama que ustedes tienen, les repito, ustedes también podrían haber colocado el flujo del no hacia la izquierda, luego traer la línea del no, venir hacerla que se una con un conector, así como está acá, pero hacerlo en esta parte céntrica y luego que el flujo del conector siguiera evaluando las siguientes condiciones, ¿verdad? Pero, como les decía, en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque así hacemos eso, pues, y él ya entró a la primera, digamos, o a la segunda condición, ya no es necesario que él siga tocando las demás condiciones, sino que pues si ya tocó la primera, si ya cumplió con la primera, pues que se salga, porque según la lógica que nosotros hemos colocado en el pseudocódigo, ya no se necesita que siga realizando más evaluaciones o más acciones. Entonces, simple y sencillamente que se salga. Por eso es que se ha dejado este flujo acá, que al cumplirse la condición, pues él va a un conector, el conector sigue con el flujo hasta que llega al final del programa. ¿Verdad? Son cosas que también pues ustedes van a ir comprendiendo a medida que vayamos adelantándonos en la materia. Ok, entonces acá tenemos otro ejemplo. Y este es utilizando la estructura en caso de, lo que les estaba mencionando en algún momento. Dice el ejemplo, dado un número. Una pregunta. Mande. Una pregunta del anterior. Ajá. ¿Qué era que significaba el
ese simbolito, el de persona de altura baja, por ejemplo. Porque es que está así, con esa partecita como que le hacía falta, decíamos, de una página que se vea como arrancado. Estamos bien por el momento, entonces. El cuadrito. Este cuadrito que sale acá. Este. No. No. Donde dice en el diagrama. Ah, acá. Ajá. Ahí, ajá. Este está como cortadito. El símbolo es impresión. Ese Y, símbolo es de impresión. Es como una página rasgada. y bueno, ¿por qué se usaría ese acá? Porque estamos usando estamos escriba. usando la línea por fuera. Estamos diciendo que escriba. Ya. Por lo general se coloca el símbolo de impresión, ¿verdad? De una página rasgada. Pero recuerden que también ustedes pueden mandar los mensajes a pantalla. Entonces, para eso también existe un símbolo que asemeja como que fuera una pantalla. Entonces, lo pueden colocar en vez del símbolo de impresión. Pero lo general o lo típico, lo más acostumbrado es que si ustedes van a imprimir, se coloque el símbolo de una página rota. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, decíamos que teníamos este otro ejemplo. Y este ejemplo, pues, se ha resuelto, no es que solamente así se puede hacer, sino que se ha resuelto mediante el uso de la estructura case o en caso de. Entonces, acá lo que se nos está pidiendo es que mandemos a escribir o imprimamos la palabra que equivalga al día de la semana que nosotros estemos introduciendo por teclado. Entonces, con la diferencia que lo que vamos a ingresar o el valor que nosotros vamos a ingresar va a ser un número que va a estar comprendido entre el 1 y el 7. Y si la persona ingresa el número 1, va a escribir la palabra lunes. Si la persona ingresa el número 2, va a escribir la palabra martes. Y así hasta que logre recorrer todos los días de la semana. Entonces, iniciamos nuestro pseudocódigo, escribimos la palabra, definimos la variable entero, donde vamos a ir pidiendo el valor que va a ser ingresado por teclado. Luego le vamos a mandar un mensaje que oriente a la persona pidiéndole o solicitándole que ingrese un número, ¿verdad? Para poder escribir el equivalente en letras, porque eso es lo que va a hacer este programa. Le vamos a ingresar un número y él nos va a colocar o nos va a mandar el equivalente en letras, ¿verdad? Y ese número va a hacer referencia o va a ser el equivalente de los días de la semana. Entonces, luego de haber leído la variable día, empezamos con nuestras condiciones. Colocamos la palabra en caso de, luego la variable en la cual hemos leído o en la cual hemos ingresado el valor del día, y haga es una palabra reservada de este tipo de estructura. Entonces, y luego empezamos a colocar, ¿verdad? Son 7 opciones las que puede tomar la variable día. Entonces, ponemos 7 veces la palabra caso y seguida de la palabra caso los valores
que puede tomar la variable día, que van del 1 al 7. Luego del valor, vamos a escribir los dos puntos, y como lo que estamos pidiendo es que nada más se escriba el equivalente en letras, pues entonces vamos a colocar la instrucción escriba y entre comillas el equivalente del número, que para el 1 pues sería lunes, para el 2 sería martes, para el 3 miércoles, y así hasta llegar al número 7. Pero recuerden que cuando nosotros programamos, o debemos, mejor dicho, porque no es que programamos, nosotros debemos programar considerando diferentes errores que se puedan presentar en el momento en que ingresen los valores por teclado. Entonces, este si no es si no, la persona no ingresa ningún número del 1 al 7, digamos que se le fue el dedo, se le corrió el dedo, y en vez de ingresar un valor del 1 al 7, ingresó el 8, el 9 o el 0 inclusive, entonces tenemos que considerar esa opción. Entonces, para eso existe el si no dentro del case. En lenguaje es other case, así se escribe, other case. Entonces, acá se pone si no porque es la traducción, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo del inglés al español. Entonces, si no es ninguna de estas opciones, va a escribir un mensajito, no del equivalente al día de la semana, sino que diciéndole al usuario, mire, hey, se equivocó, ¿verdad? El rango que debía de haber tomado en cuenta es del 1 al 7 y usted escribió algo que no está dentro de ese rango. Entonces, inclusive le podríamos dar la opción que lo vuelva a ingresar, ¿verdad? Pero ya eso ya sería con otro tipo de estructura, no con la que estamos utilizando en este momento. Entonces, esta sería la solución para este ejercicio utilizando la estructura en caso de, ¿sí? Si se fijan, nos ahorramos un montón de código para poder ir evaluando cada una de las opciones que puede tomar la variable día. Entonces, y esto, si bien es cierto, lo hemos o se ha resuelto mediante la estructura en caso de, no quiere decir que no la podamos hacer con la estructura condicional, ¿verdad? Esto también se puede hacer porque recuerden que la estructura en caso de es como una prima hermana, ¿verdad? De las estructuras if o if else. Entonces, esto lo pueden ustedes estructurar también con una condición de ese otro tipo. Luego de haber evaluado o de haber considerado que no fue ninguna de las 7 opciones, cerramos. Igual que en el fin sí, cerramos el inicio de esta estructura. Y por último cerramos el programa como tal. Lo que les mencionaba, el valor como es numérico, ¿sí? Porque así definimos la variable día, nosotros no la encerramos entre comillas, sino que simple y sencillamente colocamos el valor como tal, el valor que puede ir tomando. Si hubiera sido un tipo de dato, por ejemplo, char, que es carácter, entonces ahí sí lo hubiéramos tenido que cerrar entre comillas, porque si no hubiera dado un error de tipo de datos. ¿Preguntas? Y como digo que se llamaba este tipo de algoritmo, perdón. En caso de...
Ah, ya, cosa. Inge, entonces desde el que, cuando empezamos con lo del, el segundo que vimos de los múltiples, o sea, el del que tiene como varias patitas, desde ahí para adelante son todos en caso de... El diagrama. Ujú. El diagrama quedaría en esta forma. Y los que están de aquí para adelante son todos en caso de... No, no, estos son condicionales simples o dobles. Ah, Este, este. este es en caso de. Ah, ok, gracias. Ujú. Ingeniera, buenas noches. Hola, buenas noches. Va a subir este documento, disculpe. Sí, sí, lo voy a subir. Inclusive, vamos a adelantarnos un poquito porque vamos a ir terminando ya la clase. Acá está el diagrama para que ustedes lo vean, ¿verdad? Cómo es que queda el diagrama de este ejercicio. Entonces, si se fijan, acá en las ramas no lleva un sí o un no, ¿verdad? Sino que lleva el valor que nosotros hemos evaluado en esta parte. ¿Sí? Y como lo que se ha hecho es nada más hacer una impresión, pues va el símbolo de impresión, ¿verdad? Que dijimos que es una especie de página cortada y entre comillas el mensaje que va acá, donde dice escriba, escriba es el símbolo. Y entre comillas y lo que sea que nosotros hayamos colocado dentro de las comillas es lo que va dentro del símbolo, que es lo que está acá. Y luego todo converge a un conector y del conector sale al símbolo del final, ¿verdad? Porque esa es la secuencia que se lleva dentro del caso de la estructura en caso de. Entonces, les voy a subir este documento y acá al final hay una serie de ejercicios. Traten de hacerlos, ¿verdad? Traten de irlos haciendo ustedes y los discutimos el día martes para que ya vayan ustedes poniendo en práctica las estructuras condicionales. Y recuerden una cosa, la solución no es única, ¿sí? La solución no es única. Acá lo vimos en este ejercicio que podía variar, ¿verdad? No necesariamente va a ser una única solución. Lo que sí que debe de ser la correcta, porque debemos de llegar a un resultado pues, que se esté esperando. Entonces, si ya no tienen preguntas, llegamos hasta acá. En este momento les voy a subir la presentación para que ustedes la revisen, la estudien y, como les dije, traten de resolver estos problemas. El día martes vamos a continuar con esta estructura y vamos a ir resolviéndolo, ¿verdad? Pero sí traten ustedes de hacerlo porque
No es lo mismo que vengan y que, ok, así se hace, ¿verdad? A que ustedes piensen, analicen el problema y traten de resolverlo, porque así es como van a ir ganando experiencia, así es como van a ir ganando práctica y no les van a costar los ejercicios ya como tales, ya para poderlos hacer ya en un programa formal. Ok, preguntas, jóvenes. Ingeniera, Hola. en el caso de la altura, ¿ese es de estructura múltiple o doble? En el caso de esta es la altura. Sí, sí. No, este es múltiple. O doble, no, es múltiple, porque acá lleva una, acá lleva otra, van dos condiciones, acá van tres, es múltiple. Doble sería si llegara hasta acá, hasta el si no, si esto ya no existiera, si no existiera esta condición, ahí sería doble. Ok, de acuerdo, pero usted mencionó que no es necesario que lleve la tercera condición. Ajá, En caso de quitarle la tercera condición, entonces siempre, sí se convierte siempre es en... múltiple, no, siempre es múltiple, porque, o sea, le quitaríamos esta, ¿sí? Pero me quedaría una aquí y otra acá. Para que no fuera múltiple, tendríamos que quitar todo esto que está acá, y quedarme nada más esta, y si no, que se haga algo, ¿verdad? Ahí. Pero como tengo un sí dentro de un si no, es múltiple. Ok, de acuerdo, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte no, creo que estoy claro. Estamos claros. Qué bueno. Ok, jóvenes, entonces les voy a subir en este momento la presentación. Y como les mencioné al principio, voy a esperar que el ingeniero Méstica me responda para, para ver cómo es que se les van a promediar las actividades, ¿verdad? Y que ustedes puedan ver sus notas ya a partir esperaría yo que a partir del lunes. Entonces, ahorita les voy a subir el archivo y más tarde les subo la grabación de la clase, porque esa sí se tiene que generar. Ok, pasen feliz noche, chicos. Nos vemos, primero Dios, el martes. Ok, Gracias igualmente, ingeniera.